Escucharemos una prédica del pastor Sung-Guk Cho de Corea. La fecha es el 8 de marzo del 2020. La intérprete de coreano para inglés es la pastora Nina. Veremos el pasaje de hoy que se encuentra en Colosenses, capítulo 1, versos desde el 15 hasta el 20. Dice la palabra del Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El título del mensaje de hoy es Por Él fueron creadas todas las cosas y para Él. Y hoy primeramente, en vez de entrar en detalle en cada verso de este pasaje del libro de Colosenses, quisiera ir más allá, quisiera explicar acerca del trasfondo en el cual este libro fue escrito. El trasfondo histórico durante el cual este libro fue escrito fue la colonización romana. Fue cuando esta colonización romana estaba desarrollándose. También esta ciudad estaba influenciada por estas ideas helenísticas y por supuesto la cultura helenística. Trataré de explicar cómo era aquellos tiempos. Este imperio romano estaba compuesto por estas grandes ciudades y estaban próximos al océano Mediterráneo. Mientras ellos construían este imperio, los romanos, para poder gobernar más precisamente y para construir el imperio a la misma vez rápidamente, ellos construían caminos que eran vías rectas. Entonces las diferentes ciudades que componían este imperio romano estaban conectadas por estos caminos tan rectos. También ellos desarrollaban muchas rutas marítimas para que sus botes y sus barcos sean capaces de navegar seguros en el agua. El imperio romano desarrollaba cada vez más estratégicamente estas rutas marítimas y estos caminos que conectaban sus ciudades. Esto lo hacían para tener este gobierno y gobernar específicamente mejor sobre sus dominios. Pero el resultado fue uno. Como era tan fácil viajar, muchas personas entonces comenzaban a viajar más allá. Los soldados, los mercantes, los esclavos, todos comenzaron a viajar de un lado al otro y muchas personas entonces también de otras regiones comenzaron a viajar. Como esta cantidad de personas podían viajar ahora y atravesar este imperio romano, y también personas que venían del este podían viajar a través de este imperio romano. Entonces el resultado fue que muchas culturas se comenzaron a mezclar. Entonces como resultado fue que estas culturas al mezclarse también se comenzaron a mezclar estas ideas, estas filosofías y estos pensamientos. Y eventualmente comenzó a nacer el sincretismo. Esto es lo que comenzaba a suceder en este imperio romano. Si ustedes son capaces de ver el trasfondo filosófico de aquella era, entonces en estos tiempos de la era nuevo testamentaria, en vez de hablar acerca de estos temas de la metafísica, de los cuales discutían muchos Aristóteles y Platón, ellos se enfocaban más en la vida corriente del día a día. Ellos comenzaban a discutir cómo vivir la vida. Significa que su filosofía estaba más enfocada en el camino de vivir, o en las maneras de vivir. Y en aquella época diferentes grupos de personas se levantaron. Por ejemplo, los epicúreos y los estoicos. El epicureanismo o los epicúreos iban detrás de las cosas físicas, las cosas materiales, y los estoicos iban persiguiendo las cosas de la naturaleza, del mundo natural de la naturaleza. ¿Qué significa? Un grupo de personas por allá estaban siguiendo estas ideas materialistas, y otro grupo estaba siguiendo y entrando y cayendo también por estas ideas del fatalismo. Y muchos de nosotros ya hemos experimentado esto. Entre más tú conoces y entras en estas ideas materialistas, y entre más tú entras dentro de estas ideas del fatalismo, tú te volverás muy escéptico y también vives una vida donde vienes a esta conclusión. Nosotros no podemos ir en contra de nuestra fe. Yo no puedo hacer mucho en contra de este estilo de vida,
no puedo luchar en contra de esta vida. Entonces tú serás grandemente desanimado y la depresión vendrá. Realmente el que la gente pudiera viajar tan fácil a través de este imperio romano, a través de estos caminos que ellos construían, produjo esto. Las personas viajaban de un lado a otro y como resultado venían esta confluencia de ideas y de pensamientos. Esta clase de pensamientos se comenzó a levantar. Diferentes culturas, diferentes ideas, diferentes filosofías, todas ellas se mezclaron juntas. Y esto causó que el sincretismo naciera. En el medio de todo esto, muchas personas estaban cayendo en todas estas ideas del materialismo y estaban siendo grandemente corrompidas. Y otro grupo de personas estaban cayendo en el fatalismo y simplemente se quedaban ahí en este fatalismo y se deprimían y ya. Muchas personas eran moralmente corrompidas, vivían de esta manera, siendo moralmente corruptas y siendo irresponsables de cada una de sus acciones. Y ahí es cuando sucede algo. Mientras todo este grupo grande de personas estaban viviendo bajo esta corrupción, bajo este fatalismo, bajo todas estas ideas del materialismo, ellos de alguna manera estaban buscando de alguna manera algún tipo de salvación y de esperanza. Muchas personas comenzaron a buscar dioses y señores para ser salvos. Incluso un país tan cercano a Corea como lo es Japón, ellos tienen alrededor de 7 millones de dioses. Era lo mismo en aquella época para el Imperio Romano. Ellos estaban sirviendo a una cantidad bastante grande diferente de dioses. Una enorme cantidad de dioses, los cuales tú no puedes nombrarlos. Y hacían de estos dioses sus señores. Ellos decían, no podemos vivir más así. Así que trataban de buscar una mejor solución, un mejor camino para vivir. Y comenzaban a buscar su propio Dios. Y esto realmente causó una gran multiplicación de diferentes religiones. Y una de estas religiones que las personas buscaban era la astrología. Esta astrología se desarrolló porque las personas buscaban unas respuestas mirando las estrellas, porque pensaban que estas estrellas eran dioses o que los dioses vivían por allá por las estrellas e iban a ser capaces de protegerles. Otro grupo de personas perseguía estas religiones místicas. Y una de las ideas que influenció gran cantidad de personas fueron las ideas gnósticas, el gnosticismo. Yo creo que este gnosticismo influenció a gran cantidad de personas y fue resultado de este sincretismo. Este gnosticismo fue parte de estas ideas que causó el sincretismo. En principio es algo como esto. En cierto sentido es un dualismo muy radical. Las personas que creían en el gnosticismo, ellos dirían algo como esto. Todo lo que tiene que ver con Dios es santo y es bueno. Y todas las cosas que tienen que ver con los humanos, es decir, las cosas físicas, todas las cosas físicas son realmente muy malvadas y son malas. Todo lo que tiene que ver con los dioses o con Dios es bueno y es santo. Y las cosas materiales y las cosas físicas realmente son detestables y son malas. Eso significa que el espíritu es algo muy bueno y que el cuerpo físico es algo realmente detestable y malo. Y bajo esta idea del dualismo, ¿qué clase de problemas van a surgir? Las personas comenzaron a preguntarse, ¿cómo es posible que este grandioso y poderoso y santo Dios haya creado a estos bajos y carentes seres humanos? Entonces ellos arguían algo como esto y lo sostenían en una explicación. Este Dios santo y divino no creó a los seres humanos. En vez de eso, este ser llamado Eon o semidios, que está un poco más lejos de este Dios tan divino y santo, él creó a los humanos. Para entender este ser llamado Eon o semidios hay que entender algo. Este gran ser divino o gran ser espiritual, o el Dios divino, como ellos lo llamasen, este ser está muy lejos y su santidad y su luz y poder emana fuera de él. Es emanada cada vez más lejos y más lejos, basados en esta idea de la emanación que ellos sostenían entre estos hombres físicos que están en la carne y entre este Dios supremo que es santo y espíritu. Hay seres llamados Eon o semidioses. Están viviendo entre los humanos y entre Dios y son llamados semidios. Yo puedo explicar esta idea y este gnosticismo a través de estos semidioses o a través de este pensamiento que ellos tenían de los semidioses. Porque de acuerdo a su pensamiento, los seres humanos jamás serían capaces de alcanzar este ser supremo y divino espiritual.
Entonces, la única manera de recibir salvación era a través de estos semidioses, porque este semidios era el que era concebido a través de esta emanación del Ser Supremo Espiritual. Entonces, a través de este semidios, tú podías recibir la sabiduría y tú podías ser capaz de recibir la salvación. El gnosticismo lo debatía y lo discutía de esta manera. Tú eres capaz de recibir la salvación cuando tú recibas esta sabiduría tan especial a través de este eón o a través de este semidios. Y todas estas ideas, todo esto se desarrolló a partir de esta idea. Dios es santo y bueno, y las cosas físicas son malas y son malvadas. De algo tan simple. Desde una idea así se desarrolló todo este gnosticismo y todas estas ideas que ellos tenían. Y de acuerdo a estas ideas, es imposible para este ser supremo que es bueno, es santo y es espiritual. Este ser que es santo es absolutamente bueno y santo. Es imposible que él haya creado este universo y esta tierra que son tan malos y tan llenos de maldad. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Por esa razón es que ellos sacan estos seres llamados Eon o semidios. Ellos son los que crearon y los que operan en todo el universo. Y las personas los percibían de esta manera. Por nuestra cuenta no podemos recibir la salvación. No podemos alcanzar a este ser supremo y divino. Por tanto, hay que recibir esta sabiduría tan especial y preciosa a través de estos Eon o semidioses. Y únicamente así tú eres capaz de recibir la salvación. Y esto es uno de los grandes conceptos del sincretismo. Significa que las personas que estaban viviendo bajo este contexto estaban tratando de interpretar otras cosas y diferentes ideas a través de estos criterios que ellos tenían. A través de estos criterios como los semidioses y este ser supremo espiritual divino. Bajo este contexto, muchas personas conocieron o escucharon acerca de la historia de Jesús, acerca de la historia del Cristo. Entonces muchas personas vinieron a pensar rápidamente con este criterio. Oh, el Cristo, Él es asombroso, Él es un semidios, Él es un eón. Probablemente Él sea el eón o el semidios que está en un alto nivel, en una posición más alta que todos los demás eons o semidioses. Significa que quizás ellos han puesto este evangelio de la cristiandad dentro de todo este sistema del sincretismo y ellos lo miraban de esa manera. Y esto es lo que sucedía de esta manera en Roma. En el Imperio Romano las carreteras se construían muy bien y rápidamente. Muchas personas eran capaces de viajar rápidamente y muy bien, por lo cual esta mezcla de culturas, de ideas y de criterios y de pensamientos trajo este sincretismo que naciera. Como todas las ideas se mezclaron en un solo lugar, eso produjo que en vez de hablar de estos asuntos de la metafísica que ellos solían hablar siempre, y de estas cosas que ellos hablaban en la antigüedad, ahora ellos se enfocan más en el estilo de vida diaria y en cómo vivir cada cual su vida. Y eso produjo que las personas se enfocaran en estas ideas materialistas. Y surgieron estos grupos de gente como los estoicos, los escépticos, los epicúreos, los gnósticos. Como resultado entonces muchas personas se volvieron muy sedientas en sus almas. Estaban buscando la salvación. Estaban buscando algún tipo de esperanza. Para recibir la salvación entonces ellos pensaban buscar estos diferentes tipos de dioses. Estaban buscando diferentes religiones, dependiendo de esta astrología. Otro grupo de personas estaban influenciados grandísimamente por el gnosticismo. En el medio de todo este contexto, la iglesia de Colosenses también es influenciada. Esta ciudad llamada Colosas estaba ubicada 160 kilómetros lejos de una ciudad llamada Éfeso, y realmente era el centro de mucho tráfico. La población era una población muy próspera. Muchas personas se reunían, era una mega ciudad. Gran número de mercantes venían y confluían en esta ciudad, gran número de personas. Por tanto, grandes religiones y grandes filosofías e ideas y criterios prosperaron en esta ciudad. Y las personas comienzan a seguir estas religiones que produjeron esta unión de criterios y de ideas. Y en el medio de todo esto, esta iglesia de Colosenses fue establecida. Y estos miembros de esta iglesia de Colosenses realmente eran grandemente influenciados por estas ideas del sincretismo. Muchos de ellos naturalmente conocían estos seres llamados eón o semidioses. Y en aquel tiempo cuando ellos buscaban a Dios, ellos no buscaban a Dios de una manera quieta. Algunos de ellos trataban de buscar a Dios tratando de arrancar todos los placeres de su vida.
Otro grupo de personas buscaría a Dios a través de estos poderes sanando enfermedades. Ellos querían o buscaban sentir estos poderes sobrenaturales. Querían sentir cosas sobrenaturales y estos sentimientos. Y en el medio de esto, esta clase de personas entra en la iglesia. Cuando ellos escuchan esta gran noticia, si tú crees en el Cristo, tú eres capaz de recibir la salvación. Ellos estuvieron de acuerdo diciendo, sí, por supuesto. Es correcto. Porque los eons o los semidioses nos dan esta sabiduría tan especial. Y si nosotros recibimos esa sabiduría, vamos a recibir la salvación. Y este Cristo es uno de estos diferentes eons o semidioses. Porque ellos estaban entendiendo el Evangelio a través de este sincretismo en el cual ellos vivían. A través de este sincretismo con el cual ellos estaban tan familiarizados. Esto no es una situación simple. Y hay otra situación aquí. Los gentiles también estaban influenciados por este sincretismo, por todas estas diferentes religiones. Y había otro grupo de personas que eran judías, los cuales vinieron a la iglesia. Este grupo de personas judías durante toda su vida ellos guardaban la ley y ellos creían en un único Dios. Ellos creían que Jehová Dios es el único Dios. Y ese es el grupo de personas que está hoy sentado aquí en esta iglesia. Para ellos era muy difícil de aferrarse a que este Jesús, el Cristo, Él es Dios. Imagínense ahora, en la iglesia, un grupo de personas están influenciados tan grandemente por el sincretismo, están tan confundidos por todos estos conceptos de esta religión que ellos han tenido durante muchísimo tiempo, y ahora otro grupo de personas con un trasfondo judío viene, y están también muy confundidos porque ¿cómo puede ser que este Jesús es Dios? Esta creencia y esta verdad acerca de la Trinidad vendría a ser definida alrededor de 200 o 300 años después de esta época en la cual estamos hablando. Así que para ellos la idea de que Jesús es Dios, por supuesto Jesús es el Hijo de Dios, pero de que Jesús es Dios también, realmente es muy difícil para ellos. No se pueden aferrar a algo así. En el púlpito, cuando el mensaje había sido proclamado que Jesús es el Cristo, pero este grupo de personas que estaba confundido por sus ideas y su trasfondo, pensando en los semidioses, y por otro lado estaba este grupo de personas, los cuales también estaban muy confundidos también, porque ellos escuchaban de que Jesús es el Cristo, Él es el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo podemos conectar esto a la única idea y a nuestra fe que tenemos, que Jehová, Dios, nuestro Dios, uno es? Y también había otro grupo de judíos que estaban bajo la influencia del sincretismo. Ellos decían, oh, está bien, tenemos que creer. Hay que creer esto, está bien, pero al mismo tiempo hay que guardar la ley. Entonces estos eran los judaizantes, y ellos decían, ok, está bien, vamos a creer que Jesús es el Cristo. Esto es asombroso, es grande, es muy bueno. Pero también hay que guardar toda la ley del Antiguo Testamento. Físicamente ellos recordaban lo que es guardar la ley, y es lo que continuamente estaban haciendo. Así que muy naturalmente ellos lo hacían. Fue en esa época, bajo ese contexto y en esos momentos donde Pablo agarra su pluma y agarra un pergamino y comienza a escribir esta carta a esta iglesia de Colosas, por esta gran cantidad de conflictos y de problemas que estaban surgiendo dentro de la iglesia. Solamente Jesús es el Cristo. El Cristo es el único Salvador y es el único que puede darnos salvación a nosotros. Y Pablo enfatizaba, Jesús es el único que creó todo y Él es el único que puede darnos la salvación. Para estos miembros de la iglesia que estaban tan confundidos, para estas personas que estaban dominados por estas corrientes de diferentes filosofías, lo que Pablo tenía que hacer era una sola cosa, era compartir claramente el Evangelio. Estos miembros de esta iglesia de Colosas eran personas que comenzaron esta iglesia allí después de escuchar el Evangelio, que Jesús es el Cristo. Y no es que ellos no sabían nada acerca de Jesús. No eran personas que jamás habían escuchado acerca de Jesús. Ellos estaban de acuerdo con que Jesús es el Hijo de Dios. Y después de esto, ellos estaban sentados en los bancos de la iglesia. Sin embargo, después de esto, cuando nosotros miramos profundamente dentro de sus mentes, muchas cosas se levantaban como un conflicto contra este Evangelio. Pablo estaba tratando de entregarles al Cristo en una manera muy clara y muy profunda. Y él enfatizaba profundamente en que el Cristo es el único. Cristo es único y Él es absoluto. Pablo da esta introducción acerca del Cristo como aquel que creó todo el universo y aquel que controla y el que opera en todo el universo.
ha sido así desde el principio. Y yo personalmente creo que esta situación que surgió en Roma no está muy lejos de la situación que ocurre hoy en día. Porque más que ninguna otra generación anterior, esta generación es la cual persigue grandemente las cosas materiales. Esta generación se ha convertido en una que solamente hace seguir las cosas materiales, las cosas físicas. Si tú enciendes el televisor, si tú escuchas las noticias o escuchas cualquier otro medio de difusión, tú vas a ver todos estos títulos y comerciales de cómo volverte cada vez más próspero, más exitoso, cómo puedes ser rico, cómo ser más bella o más bello, cómo mantenerte más saludable, cómo puedes mantenerte bien y comer buena comida. Por otro lado, muchas personas son muy escépticos y son cínicos. Por otro lado, hay otro grupo de personas que solamente habla acerca del fatalismo y tienen esta en mente. Ellos piensan, no podemos cambiar de la manera en que nacimos, no podemos cambiar nuestro destino, no podemos cambiar nada. Y otro grupo de personas está luchando tanto por encontrar la religión acertada, por encontrar la religión correcta. Sin embargo, estas personas de afuera de la iglesia no son el asunto, no son lo más serio. Lo más serio es las personas que están dentro de la iglesia. Muchas personas están dentro de la iglesia confesando que ellos creen en Jesús. Pero su corazón no está lejos del corazón que tenía esta iglesia de Colosenses. Significa que muchas personas hoy día creen en Jesús bajo el concepto o el criterio de su trasfondo antiguo. Están creyendo en Jesús bajo el contexto de su propia experiencia, bajo el contexto de su propio entendimiento, y bajo un poquito de ideas, bajo un poquito de teorías o de doctrinas, bajo un poquito de estas doctrinas teológicas que ellos pudieron haber conocido o estudiado. Estas cosas que son su trasfondo, basado en eso, ellos tratan de guardar su fe. Ellos tratan de mantener su fe basados en estos testimonios acerca de cómo fueron sanados. Están tratando de mantener su fe basados en estos testimonios, compartiendo esta clase de testimonios. Oh, yo recibí esta bendición, oh, yo fui sanado de esto y de esto otro. Por supuesto, ellos usan la Biblia, leen la Biblia y toman diferentes pasajes de la Biblia como referencia. Pero toman estos pasajes para argumentar sus propias ideas. Aunque ellos están en la iglesia sentados, permanecen en un estado en el cual es tan fácil para Satanás atacarlos. Satanás los ataca de la manera más fácil. La iglesia no necesita otra cosa. Y lo mismo que necesita esta iglesia de Colosenses es lo mismo que nosotros necesitamos hoy. En Colosenses capítulo 1, desde el verso 15 hasta el verso 20, describe quién es el Cristo. Y lo describe de una manera muy profunda y muy hermosa. En el verso 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él es aquel que revela a Dios perfectamente. Él es aquel que está con Dios desde el principio. Él permanece con Dios todo el tiempo. Es la imagen mismísima de Dios. Todo el tiempo está con Dios y revela a Dios. Y desde la creación Él participa en todo este ministerio de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Y también Él es el primogénito sobre toda la creación. Esta expresión de el primogénito de toda la creación es muy importante, porque no significa que fue la primera creación antes de que todas las demás cosas fueran creadas. No fue lo primero que se creó. No se está refiriendo a un orden en el que fueron creadas las cosas. Él fue creado primero y las demás cosas fueron creadas después. No es eso. Se trata de que tiene la autoridad sobre toda la creación. Se refiere a una cosa. Cristo es aquel que tiene toda la autoridad sobre toda la creación. Significa que toda la creación está bajo la autoridad del Cristo. Y realmente el verso 17 lo explica muy bien. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Yo les expliqué ya esta situación sobre la cual esta iglesia de Colosenses estaba viviendo y enfrentando. ¿Será que Cristo es uno de estos semidioses? Está bien, yo reconozco que Jesús es el Cristo. ¿Será que realmente, verdaderamente, Él es el Hijo de Dios? Todas estas personas en la iglesia tenían diferentes ideas y pensamientos. Estaban en la iglesia. Por tanto, a estas personas Pablo está haciendo una detallada y profunda descripción. Y es acerca del Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Él es aquel que revela completamente a Dios. Es el primogénito de toda creación. Él está por encima de toda la creación y tiene autoridad sobre toda la creación y sostiene toda la creación con su poder. Todo lo que es creado está bajo la autoridad del Cristo. El verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas.
significa que Él es el creador de todas las criaturas, las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todas estas cosas fueron creadas por Él, fueron creadas en Él y fueron creadas para Él. Por tanto, ninguna autoridad, ningún poder puede existir fuera del Cristo. Ningún poder, ninguna potestad, nada puede actuar fuera del poder y la autoridad del Cristo. Él es el creador de todo el universo. Y lo más importante es que todo fue creado para Él. Todo fue creado para Él. El propósito de toda la creación es el Cristo. Incluso podemos atrevernos a decir, Cristo es el mejor propósito. Cristo es la meta de toda la creación. Por tanto, no podemos pensar en el propósito de algo que esté dentro de este universo sin hablar del Cristo. Todo es significativo cuando está dentro del Cristo. Y únicamente a través del Cristo todo es capaz de alcanzar su plan original y la meta principal de cualquier cosa de la creación. El Cristo es el creador de toda la creación. Y al mismo tiempo es el propósito principal de toda la creación. Y este fue el mensaje dado a la iglesia de Colosenses. Y este es un mensaje dado también a nosotros, aunque estamos en la iglesia sentados por muchísimos años. Pero fallamos en entender al Cristo. Fallamos en entender al Cristo en profundidad. Y el verso 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él subsisten. Significa también que no solamente ya Cristo que creó todo el universo, sino también que Él está operando en todo el universo continuamente de la misma manera. Significa que todo lo creado para su supervivencia, para su existencia o para vivir, necesita depender completamente del Cristo. Cristo es aquel que opera todo y todo el movimiento del universo está conectado al Cristo. Él domina sobre el poder no solamente de este mundo físico, sino también del mundo invisible, del mundo espiritual. No solamente el Cristo es el creador de todo el universo, Él es el propósito mismo de toda la creación, de todo lo creado, y al mismo tiempo Él opera, Él sostiene todos los poderes y todas las actividades del universo entero, sobre todo lo que es creado. Por supuesto que la gente tiene diferentes ideas y teorías acerca del universo, y nosotros sentimos que si nosotros negamos este tipo de teorías, el universo no existiría más. La Tierra gira alrededor del Sol. Este es un principio natural que ocurre. La Tierra tiene un movimiento de rotación alrededor del Sol. Este movimiento de traslación. Pero esto no sucede automáticamente o por casualidad. Esto es posible porque Dios se encuentra controlando el universo. Nuestro cuerpo está compuesto por billones y billones de células. Pero por nuestra propia voluntad no podemos controlar ni una sola de estas células. Entre más miramos este tipo de células que son muy pequeñas, más nos maravillamos. Y cada una de estas pequeñas células, una por una, independientemente, ella desarrolla su rol. Si no hay un principio por el cual ellas fueron creadas, entonces es imposible. Si nuestras células deciden actuar fuera de ese principio, y desean hacer lo que deseen hacer, lo que les venga en gana, en vez de seguir este principio, ellas hacen lo que desean hacer. Entonces, ¿qué sucedería? Nuestro cuerpo no podía existir. No existiría. Este mensaje fue dado a la iglesia de Colosenses. El Cristo es el creador de todo el universo. Toda la creación fue creada para Él. Él se encuentra sosteniendo toda la creación. Por eso es que tú estás sentado aquí hoy y tú existes hoy. Toda la creación depende del Cristo. La creación no puede existir sin el Cristo. El Cristo no es un eo o es uno de estos semidioses. Él es Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y Él es el único Dios. Este es un mensaje dado a la iglesia. El verso 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio. Entonces, el Cristo es la cabeza de la iglesia y la cabeza del cuerpo. Significa que toda la iglesia está bajo la protección y la guianza de la cabeza. Por tanto, el Cristo no solamente guía y protege la iglesia, Él se vuelve la mismísima fuente de la vida para la iglesia. Él se vuelve la fuente para que la iglesia pueda crecer. Y la última parte del verso 18 dice, el primogénito de entre los muertos. En cierto sentido, esta es una nueva creación que solamente es una nueva creación que ha derrotado a la muerte.
Cuando dice que Él es el primogénito de los muertos, significa que a través de la resurrección Él ha derrotado a la muerte que tiene atemorizada a tantas personas, la muerte a la que tantos le tienen miedo. Aquellos que verdaderamente creen que Jesús es el Cristo, entonces ellos serán capaces de participar en esta resurrección que ocurrirá en el futuro de la misma manera. Significa que ellos experimentarán esta nueva creación en su vida. Cristo es el fundamento mismo de esta nueva creación. Él es verdaderamente el principio y la mismísima fuente de esta nueva creación. Y Él es lo mejor, lo más grande de esta nueva creación. El verso 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Esta es la explicación que muestra al Cristo. El Cristo es el que sostiene la absoluta soberanía y la absoluta autoridad. ¿Qué significa? Dios, a través del Espíritu Santo, es la expresión mismísima de toda la plenitud. Y todo esto habita en el Cristo. Como resultado, Cristo es el Señor que puede usar o tomar poder de esta absoluta soberanía. Y es el que tiene dominio sobre toda la creación. Y el Cristo posee todas las características divinas del Dios divino. Y el verso 20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cristo es aquel que puede reconciliar todo el universo. Él desempeña el rol del mediador, dando su sangre en la cruz, derramando toda su sangre en la cruz, y haciendo que todas las cosas queden reconciliadas para con Dios. Así las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos. Todo ha sido reconciliado y unido a través del Cristo, a través de la cruz del Cristo. Esto que he compartido con ustedes desde el principio, ¿qué clase de ser es el Cristo? ¿Cuán grande el Cristo es? Cada pasaje, cada palabra de este pasaje es tan importante y profunda. Espero que ustedes puedan ser capaces de meditar profundamente, calladamente. Espero que ustedes puedan sentir y experimentar cuán grande es Dios. Si Dios les permite esta revelación para que ustedes puedan experimentar y sentir cuán grande es Dios, aunque sea solo un poquitico, será una gran fuerza para ustedes y será un gran gozo para ustedes. Y esta fortaleza y esta felicidad no se puede comparar a nada de lo que ustedes puedan imaginar viviendo una vida feliz y buena aquí en la tierra. Cuando venimos a entender y percatarnos por esta revelación cuán grande Dios es, tú serás capaz de apreciar entonces el valor de que Él enviase a su único Hijo amado y vestirse de sangre, derramar su sangre por nosotros. Te vas a percatar entonces de cuán poderosa es esta sangre en la cruz que se derramó. Vas a poderte percatar de cuán valioso y cuán importante y cuán grande es este Evangelio. Y este Evangelio ha sido dado a ti. Cuando ores, por favor, medita acerca de estas cosas. Por supuesto, es beneficioso ir delante de Dios con esta oración que solamente son peticiones y cosas así, pidiéndole diferentes cosas. Pero muchísimo más grande que esto es que tú te presentes delante de Dios para conocerle más y para experimentar más de Dios. Eso es muchísimo más grande que cualquier cosa. Y cuando tú puedas percibir cuán grande es Dios, vas a poderte percatar de que esos pequeños problemas que estás atravesando y todas esas situaciones que estás atravesando no son nada. Y nos podemos percatar de esto a través de diferentes experiencias que tengamos con Dios. Así es como esta carta a los Colosenses empezó. Es muy posible que estés enfrentando muchos conflictos, muchos problemas. Estoy muy seguro de que la situación ahora no está tan fácil para ti. Estoy seguro de que ustedes están sentados en la iglesia con tantas heridas del pasado y tantas experiencias malas y negativas del pasado, tantos conceptos y tantas ideas del pasado. Y ahora esto está también en el presente, estas ideas y conceptos y criterios. Los tenías antes y los tienes ahora. Pero a pesar de tu trasfondo y de todo lo que pasaste, a pesar de tu trasfondo o de tu situación, no importa qué, cuando tú verdaderamente recibes la revelación de quién es Jesús, entonces tú serás capaz de vencer todo. El apóstol Pablo entendía esto muy claramente. El apóstol Pablo lo entendía muy claramente. Está bien, incluso si discutimos las cosas y encontramos hacer lo que está bien y lo que está mal y tratamos de llegar a una conclusión, pero realmente eso no es lo que necesitamos ahora. Lo que necesitamos ahora es entender correctamente quién es el Cristo. Y una vez que nosotros recibimos esta revelación y estamos creyendo en Él, seremos capaces de vencer todo. Nada será un problema para nosotros. Por esa razón Pablo solamente predicaba al Cristo. El Cristo es la imagen del Dios invisible. Es el primogénito de toda la creación.
es el creador de todo el universo. Es el propósito de la misma creación. Él está operando en toda la creación. Al mismo tiempo, Él es la cabeza del cuerpo, el cual es la iglesia. Él es el fundamento de una nueva creación. Él posee todas estas características divinas. Él ha reconciliado el mundo entero con Dios. Este pasaje de Colosenses capítulo 1, verso 15 al 20, realmente describe quién es el Cristo a profundidad y de una manera muy vívida. El Jesús en el que nosotros creemos es el Cristo. Es un Cristo como este. Y todos los problemas y situaciones que tenemos ahora, cuando venimos a creer verdaderamente en el Cristo, nosotros seremos capaces de verlos no como problemas. Es porque todas las soluciones se encuentran en el Cristo. Yo los bendigo a todos ustedes que están viendo este video y escuchando este audio. El Cristo en el que ustedes escucharon por primera vez, en el que ustedes están creyendo, es un Cristo de esta magnitud. Yo estoy seguro y espero que ustedes sean capaces de abrazar y de creer en este Cristo que está descrito aquí en este pasaje, en la Escritura, la Biblia. Y la Biblia dice que todo el universo, toda la creación fue creado por Él y para Él. Nosotros creemos en ese Cristo. El Cristo es nuestra solución. Yo oro verdaderamente para que ustedes sean llenos del Cristo. Vamos a orar. Dios Padre, te agradecemos. Gracias, muchas gracias por abrir nuestros ojos. Gracias por poner este fuego en nuestros corazones. Ahora mismo confesamos que lo que necesitamos es el Cristo. Gracias por permitirnos ver que lo que necesitamos es el Cristo y por permitirnos ver el Cristo en la Biblia. Danos esta gracia y esta bendición para poder ver cuán grande es el Cristo y cómo debemos de creer en Él de la manera en que tú deseas que creamos en Él. Así seremos capaces de ver más al Cristo. Así solamente nuestra alegría y nuestra verdadera felicidad estará puesta en el Cristo. Permítenos vencer y entender que la solución está en el Cristo y vencer toda situación con el Cristo. Permítenos tener gran alegría por la causa del Cristo. Que ningún conflicto ni ninguna situación pueda llevarse esta alegría de nosotros. Te damos toda la gloria, Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo, oramos. Amén.